Nosotros cuando decidimos hacer el documental, decidimos cuidar mucho la parte ética, o sea, el hecho de no ser cebolleros, de no buscar en el fondo también como una cuestión más bien morbosa, que de repente tenía ahí, o sea, habían imágenes que te daban para hacer ese tipo de cosas, pero también es como un tema nuestro de decir, ¿sabéis que no? Esto se corta, no va, o se trata de otra forma. O sea, acá en la escuela sí, efectivamente, te dan una base bastante ética. De hecho, el tema de libertad de expresión. Ahora bien, cuando tú sales a un mundo laboral, cuando tú estás supeditado a un jefe, no sé si vaya a poder guardar el tema ético de la misma, o tratarlo de la misma forma. Y desilusionarte de todo lo que aprendiste de cierta forma. Y es lo que no quiero que pase. Las universidades o los cursos muchas veces lo que contribuyen es a un casi natural proceso de decantación, donde el propio estudiante muchas veces se da cuenta que por ahí no va la cosa. Y quedarían en teoría, o aquellos más peleadores, que de eso se debe nutrir permanentemente el periodismo, peleadores, digo, por aquello de las convicciones, si está convencido que quiere ser periodista, está muy bien que avance a pesar de algunas dificultades, y allí se empieza a generar como una especie de embudo, y a ese embudo van confluyendo los que persisten en su interés porque tienen mucho de vocacional y los que efectivamente consideran que pueden llegar a tener futuro en la profesión. Me parece que en algún momento deberá discutirse ese concepto de la colegiación, de colegiar a la profesión, en atención a que ya hay un número importante de periodistas que entiendo verían con buenos ojos la posibilidad de regular la profesión, a pesar de que el concepto muchas veces despierta como ciertas inquietudes o sospechas. La regulación de una profesión, cualquiera sea, debería ser bienvenida, porque contribuiría a pasar de la autorregulación que nos imponemos todos y que debe ser como una especie de norte permanente, el ejercer la libertad, pero con responsabilidad. Eso es una acción casi individual, a una regulación más amplia, que nos ayudara a todos a comprender el papel vital que tiene el periodismo y a saber que existen también en la profesión algunas reglas vinculadas a la ética, vinculadas a, de pronto a la buena praxis de la profesión. Esa cuestión de endiosar muchas veces a los personajes que están o que estamos en los medios de comunicación. Cada vez se va, afortunadamente, cada vez se va acotando más el margen para la imprudencia, el margen para la discrecionalidad y el margen para que uno se sienta semidios. Porque hoy hay otros medios que interpelan, y no aquellos medios vinculados a la competencia que estarían a la búsqueda del error ajeno para reivindicar su propia credibilidad o que la gente confiara más en ellos. Es porque hoy hay un sistema ciudadano de interpelación a través de las redes sociales. El impacto de la masividad de la televisión es intransferible. Uno dice algo en la televisión y supone que pasa inadvertido, puede llegar a ser un matiz, una coma fuera de lugar, y la gente lo advierte al instante y la repercusión es inmediata porque es masiva. La televisión tiene ese efecto de decir en poco tiempo mucho a mucha gente, o por lo menos decir lo que se resume o reduce a ese minuto y medio famoso de la televisión, pero con un impacto importante a nivel de la masa. La radio tiene otros tiempos, ya no aquellos que tenía, porque también la radio debió modernizarse en sus espacios, modernizarse en su dinámica, y aquella cuestión que parecía un bloque en el dedo gordo que te caía porque era un programa donde, por ser en la radio, se supone que tenía que haber más tiempos para que la gente hablara todo lo que quisiera. Yo creo que también eso fue cambiando, y es posible que la radio contemple la necesidad de profundizar en los temas, pero también asuma que, sin caer en tiempos televisivos, debe tener otra dinámica. Así que a mí me apasionan los dos medios, me he sentido muy cómodo en ambos y creo que son muy distintos. Lo ideal en este caso es tener esa posibilidad que tienen muchos, o sea, ejercer el periodismo que muchas veces va más a fondo por una cuestión de tiempos en la radio, y tener esa capacidad de la masividad para penetrar con tu trabajo
que representa la televisión. No, es más, creo que hay técnicas intransferibles. El periodista tiene técnicas intransferibles. Y efectivamente hay una especie de periodismo urbano que debe ser bienvenido en términos de comunicación instantánea, no de periodismo. Los que son de mi generación estamos en los medios de comunicación, la mayoría provenimos de la radio y no somos egresados de ninguna escuela. Ahora hay muchas posibilidades, por suerte, para que los jóvenes puedan tecnificarse, amén, de que estamos convencidos que si uno no tiene la capacidad natural o de comunicar, por más que uno aprenda, no lo aprenda. Segundo, no creo en la objetividad. Lo que sí creo, y tratamos de hacerlo, ser imparciales. Porque muchas veces a través de las preguntas que hacemos se trasunta también nuestro punto de vista. Creo que existe libertad de prensa en Uruguay sin duda, pero es verdad lo que vos decías hoy. Muchas veces la publicidad oficial puede significar algún compromiso con los medios, ¿no? A los efectos de... Hay gente que, y eso está comprobado, empresas que anuncian, pero no para difundir sus productos, no estoy generalizando, sino compran protección. Es muy difícil que yo tenga un avisador grande, ese avisador se mande una macana y que podamos de alguna manera, no sé, ahondar en el tema. En lo personal, yo trabajé en una empresa que era, algunos sostenían que la discutían, y en los 21 años que estuve en Canal 4 y en Canal 10 también, que estuve 3 o 4 años, nunca tuve presión absolutamente de nadie y trabajamos con total libertad. Lo ideal sería que uno fuera realmente independiente, y a veces no es fácil. Pero a grandes rasgos, Uruguay, creo que a esta altura del partido, comparado con otros países, acá existe la libertad de expresión, la libertad de prensa. Eso no quiere decir que haya medios que tengan su opinión y que, bueno, respondan a determinadas tendencias. Pero libertad, sin duda, que la hay. Creo que nunca va a existir la libertad absoluta, ¿no? Pero bueno, yo insisto, para mí es una cosa fundamental, más allá de lo que pensemos cada uno de nosotros, lo que estamos en los medios de comunicación, es que seamos imparciales, es decir, hablando en criollo, no flechar la cancha, no ser tendencioso. Eso para mí es fundamental. Y además, ¿cuántos años estuvimos luchando para que todo el mundo se pueda expresar? Ustedes saben muy bien que han proliferado los programas de chimentos. Yo creo que ahora se apela, me parece, un poco más al morbo, que eso no es bueno, al amarillismo, al sensacionalismo. Por supuesto hay periodistas muy buenos. Y creo que uno está dando exámenes todos los días. A mí me parece muy bien que se profesionalice nuestra profesión, porque eso le va a hacer bien a todos. Y además estamos entrando en un terreno, vos dijiste muy bien, en las redes sociales. Los que saben de este tema, yo no sé absolutamente nada, de internet, etcétera, etcétera, sostienen que el futuro de la televisión está en la internet. Y el futuro está en programas donde vos lo vas a ver cuando vos tengas ganas y tiempo. Y no como hasta hace un tiempo que tenías que ir a tu casa a determinada hora si te gustaba determinado programa. Y lo único negativo que encuentro en las redes sociales es el anonimato. El grado de libertad, y quizás sea una de las primeras referencias que uno puede tomar, el grado de libertad para ejercer el periodismo en Uruguay, dentro obviamente del sistema democrático que nos rige en forma ininterrumpida desde el año 1984, es amplio. Este me parece que es el primer punto. Y ponemos el punto de partida de este proceso en el año 1984, o diría 1985 para ser más preciso, fines del 84, principio del 85, cuando el país retoma su normalidad democrática luego de los 11 años de dictadura militar, periodo en el cual obviamente el ejercicio del periodismo estaba severamente limitado
por las normas que regían en ese momento y que ponían cortapisas al ejercicio de la profesión. Tomando este escenario, este panorama como punto de referencia, quizás sí nos podemos comparar con otros países de la región, y allí empiezan a jugar otro tipo de factores. Por ejemplo, y no los voy a citar en orden de importancia, pero sí voy a hacer referencia a alguno de ellos para que podamos comparar cómo impactan en el ejercicio del periodismo. En los medios electrónicos, aquellos que implican el ejercicio del periodismo a través, en este caso, de la televisión o de la radio, obviamente se requiere en muchos casos un permiso gubernamental para poder operar un canal de televisión o una radio. Y si bien esto se está relativizando, porque el avance de Internet permite que se pueda difundir por la red mundial imagen, audio, textos sin ningún tipo de impedimento, sigue siendo cierto que un canal de televisión formal requiere una autorización de las autoridades. Por lo tanto, este es un elemento que de alguna manera limita parcialmente esto, en la medida en que en algunos casos puede haber, quizás en algunos países más que en otros, condicionamientos políticos para otorgar este tipo de permisos. Hay casos extremos, por ejemplo, en América Latina, en estos momentos, como puede ser Venezuela, por ejemplo, donde prácticamente las empresas de televisión que están operando en forma amplia, digamos, por canales abiertos, están bajo la tutela absoluta del gobierno. Prácticamente ya no hay en Venezuela canales que no estén alineados con el gobierno. Quizás alguna experiencia en materia de televisión por cable. Ese es un extremo. El otro condicionamiento que hay se deriva de el uso de la publicidad oficial como instrumento para presionar, para condicionar el ejercicio de la libertad de prensa. Las empresas periodísticas, los grandes diarios, los canales de televisión, sobre todo ese tipo de empresas, dependen para su funcionamiento el esquema, el plan de negocios, el esquema empresarial de esas entidades depende en gran medida de la publicidad. En el caso de los diarios, por ejemplo, la venta del diario en el kiosco representa una parte muy pequeña del ingreso de la empresa periodística. La mayor parte de los ingresos proviene de la publicidad. Y a su vez, cuando la publicidad depende, el ingreso publicitario depende en gran medida del Estado, bueno, existe siempre la tentación de usar el mecanismo publicitario como una forma de coacción o de presión al medio de prensa. Yo diría, estas dos grandes condicionantes son aquellas que operan o impactan directamente en el ejercicio del periodismo en América Latina. Luego tenemos casos puntuales que, digamos, difieren de país a país. Por ejemplo, hay países, y yo pensaría en México, pensaría en algún país centroamericano, en los que el ejercicio de un periodismo libre e independiente puede afectar intereses concretos, incluso de grupos que están al margen de la ley. Estoy pensando, por ejemplo, en organizaciones de narcotraficantes, que en la medida en que pueden ver un riesgo en medios de prensa de que pongan al descubierto sus negocios o dejen al descubierto algún narcotraficante conocido que todavía actúa en la legalidad, bueno, hay en esos países y en esos casos concretos quien cubre este tipo de noticias, el periodista que se ocupa de estos temas o aquel órgano de prensa que pone el foco en esos temas, muchas veces es motivo de ataques, cuando no del asesinato de algún periodista que se ocupa en esos temas. Pero repito, estos son casos puntuales. En Brasil podemos encontrar casos, los hubo en el pasado, de periodistas que se ocupaban de temas que tenían que ver, por ejemplo, con temas medioambientales, el impacto de la explotación de la tierra o del control de la tierra en algunas zonas perdidas del interior de Brasil, que podía afectar intereses de personas poderosas. Muchas veces se recurría, lamentablemente, al asesinato, al atentado, para sacar del medio a un periodista molesto o a un medio de prensa molesto. Bueno, lo nuestro fue en aquella época casi autodidacta.
Yo me formé mi concepción de ética, que en definitiva es una confrontación de morales, mirando a algunos viejos que me inspiraban admiración. Esos viejos con tremendo rigor a la hora de mirar una noticia, la pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Una y otra vez, hasta descubrir en ese joven que se estaba iniciando como periodista, hasta llegar al piso de la información que realmente ese jovencito todavía no tenía, de los elementos. Y la interminable pregunta ¿y por qué? Ahí me formé la ética. No había un código de ética, hoy hay un código, algo que se hizo entre varios periodistas, se hizo una especie de decálogo más que un código de cómo resolver algunas situaciones que se presentan en los medios, pero cuando yo empecé a ejercer esta profesión no había de dónde nutrirse a la hora de pensar en la ética. Entonces yo hice eso. Miré los viejos que me inspiraron mayor dignidad, mayor honor con la profesión y en alguna medida seguí sus pasos. Esa fue una de las opciones que tuve. La otra era no pensar en la ética. Y bueno, yo creí que no era justo no pensar en una profesión tan delicada como esta de ser en alguna medida quien lleva a la opinión pública los pormenores de algo que es una noticia. Eso debe tener un envoltorio ético, una mirada más allá de la información en sí, y para eso hay que tener un concepto ético importante, y bueno, yo lo encontré allí. Tuve la suerte de haber empezado cuando quedaban todavía aquí en Uruguay un grupo de hombres mayores, los veteranos, los caciques quizá, y en cada medio donde trabajé encontré uno en el cual posar la mirada y observar cómo distribuía su mente frente a un hecho noticioso, que era lo que realmente miraba, y encontrar a partir de allí lo que realmente importaba. Y bueno, fueron ellos los que me dieron la manera de resolver los dilemas personales de un periodista que llega sin formación ética a un vendaval, porque eso es empezar a trabajar en los medios. Porque hay una difícil manera de mirar. Uno cree que los periodistas son los medios, y es un error. Los periodistas son los periodistas y tienen que trabajar en los medios de comunicación, que a su vez tienen concepciones, ideas, intereses que no son los de la prensa. Y ahí hay toda una línea invisible que la gente no ve, que muchas veces complica la labor periodística en sí, la más directa. Pero bueno, mi formación ética empezó allí con esos veteranos y se ha ido haciendo en base a la concepción de que la verdad en alguna medida es una intelequia. Lo importante es el mayor acercamiento, el camino al acercamiento a la verdad que me disponga a tener, y eso es lo que se percibe del periodista, la mayor intención de acercarse a la verdad, lo más cerca que uno pueda estar de la verdad. Tener esa intención, tener esa motivación es lo que en definitiva, a mi modo de ver, genera en un periodista una mirada, este hombre está tratando de llegar de la manera más directa, más concreta a la verdad. Yo soy un convencido que el periodismo se aprende ejerciéndolo, no en la universidad. Yo puedo salir con un gran título, ser un excelente alumno, pero llego al medio en el que voy a trabajar y ahí es donde realmente voy a mostrar mis cualidades. O cómo voy a reaccionar al periodismo en vivo, al periodismo en caliente, al periodismo real. Por eso en muchas universidades están haciendo realmente periodismo real para que los muchachos comprendan. Pero yo creo que sí que falta profesionalismo, sobre todo lo que dije recién, en ámbitos realmente de altura, en ámbitos donde se toman decisiones. Allí es donde falta realmente una concepción más profunda de qué es el rol del periodismo. ¿Cuál es el rol? Hay quienes lo llamaron el cuarto poder, pero hay que tener mucha espalda para ser un poder. Otros, en forma crítica, dijeron es el poder que sacaron del cuarto, o un poder de cuarta, como decimos acá en Uruguay. Cuarta significa un poder que no llega a la distancia. Yo quiero creer que el periodismo y su rol y su bandera van a volver a levantarse. Por eso sigo trabajando en esta profesión que es fascinante.
Pero hay una seria situación de masificación en torno de una vulgaridad, una simpleza y una superficialidad enorme. Y bueno, y ahí es donde creo que hay que trabajar, donde creo que las nuevas generaciones tienen un enorme camino por recorrer y un enorme algo para dar, en el sentido de, bueno, a ver si realmente les interesa hacer este tipo de trabajo en estas condiciones, o resuelven ahondar en el rol del periodista y poder ejercerlo como se debe. En el Uruguay durante muchísimos años y las grandes figuras del periodismo eran gente que había sido self-made, es decir, que se había construido a sí mismo y que habían iniciado el mundo de la comunicación y del periodismo a base de la lectura, de la información, del buen manejo de la información, de la intuición y de bucear en los referentes que podía haber en el exterior, y de esa forma se formaron grandes periodistas, pero grandes periodistas. Nosotros hemos tenido periodistas realmente brillantes, y por citar un ejemplo, Never Araujo, y por citar, podría seguir citando, pero lo interesante del tema es que indudablemente, como todas las cosas en el mundo, se necesita, en un mundo tan competitivo, se necesita de alguna forma que la gente que llegue a cualquiera sea la profesión que elija, desde el cocinero hasta el periodista, se necesita una currícula, se necesita una aplicación del tecnicismo, un estudio profundo de qué es directamente ser periodista. ¿Qué es ser periodista? La gente se pregunta, ¿qué es ser periodista? Ser periodista es ser un objeto catalizador entre la gente y la noticia, tratar de plantear el tema que se pueda desarrollar. Podés hacer un periodismo de investigación y limitarte solamente a los planteos y que desarrollen los invitados. Podés hacer un periodismo mucho más confrontativo, directamente escuchar, porque nunca uno puede dejar de escuchar lo que el entrevistado está diciendo para poder repreguntar. Podés hacer un periodismo de opinión y entonces te dedicas a hacer columnas de opinión y no haces entrevistas, sino que haces análisis. Podés hacer un periodismo de ensayo y entonces directamente lo que haces es abrir la cosa y entrar a mezclar la información cultural, la información política, las consecuencias económicas y por ende el tema que desarrollás. Es decir, el periodismo tiene muchas vertientes. Podés hacer periodismo rosa y podés hacer una forma de comunicación mezclada con el periodismo con nombre y apellido. Y entonces la variedad es enorme. Para eso, a hoy en día, como en el mundo, es decir, empezó a existir la carrera de comunicación. La carrera de comunicación a los medios de comunicación, donde te dan las bases tecnológicas, las bases curriculares, para que, en definitiva, después esa persona, frente a una cámara, frente a un micrófono, frente a la computadora, pueda desarrollar alguna de las vastas tareas que tiene el periodismo. ¿Qué significa el periodismo? El periodismo, además del periodista ser lo que dije, el periodismo significa decir que el periodista es un defensor de una de las necesidades y libertades primigenias del ser humano, que es el acceso a la información. El mundo de la democracia, es decir, se democratiza cada vez más a partir de que el ser humano, el habitante, es decir, tiene la posibilidad del acceso a la información. Y el habitante tiene que tener también un manejo de la información y un nivel cultural como para poder discernir lo que le dice el columnista, lo que le dice el analista, lo que le dice el periodista y lo que le dicen los protagonistas. Es decir, tampoco el periodista deja de ser el objeto catalizador para ser el que te da en bandeja absolutamente todo, y el espectador o el radioescucha no tiene que usar la cucuza, no, todo lo contrario. Es decir, tenés que acicatear a la gente para que la gente reaccione y esté activa. Vamos a hacer un poquito de historia. Uruguay, país pequeño, de antes menos 3 millones de habitantes, ahora más de 3 millones de habitantes, 3.300.000 habitantes, nace conocido al mundo por el fútbol, porque el fútbol es el que lo hace conocer a través de los Juegos Olímpicos del 24, del 28, de la conquista del 30, del maracanazo de 1950. Eso le genera al aficionado el derecho de conquista y el derecho de saber más de lo que saben los demás.
e inclusive internacionalmente, de que un uruguayo fuera del país se sintiera mucho más o muy superior en el plano del conocimiento futbolístico que un extranjero, por ejemplo. Eso pasó durante mucho tiempo. Y eso genera aquello de que acá en Uruguay éramos 3 millones de directores técnicos, porque todos sabíamos más que lo que sabía el otro o sabíamos igual. Y todos estábamos capacitados para opinar y para hablar, porque todos sabíamos y sabemos de fútbol. Cada uno tiene su gusto por el fútbol. A alguno le gusta el fútbol jugado con buen pie, a otro le gusta el fútbol de marca en la mitad de la cancha, a otro le gusta el fútbol de ataque, a otro le gusta el fútbol de contragolpe, a otro le gusta el fútbol de respuesta, a otro le gusta el fútbol que ataca y no importa lo que pase en la defensa. Son distintos gustos, pero todos sabemos, estamos informados. Los uruguayos sabemos del fútbol argentino, sabemos del fútbol chileno, sabemos del fútbol italiano, sabemos del fútbol inglés, mientras los ingleses no saben de lo que pasa en otros países, sino en Inglaterra. Cuando de repente en Argentina por ahí le preguntás del fútbol paraguayo y tampoco saben, los uruguayos saben. Y eso nos ha dado la posibilidad de que acá se diga, bueno, acá hay 3 millones de directores técnicos. ¿Por qué opina el periodista uruguayo? Bueno, el periodista uruguayo opina porque tiene derecho a opinar, porque tiene derecho a comparar. Las comparaciones no son odiosas, son reales. Es como decir, esta chica es más linda que aquella otra chica y por eso es Miss Universo y la otra no es Miss Universo. Y el jugador de fútbol pasa lo mismo. De repente hay un jugador de fútbol que es bueno y hay otro que en el supuesto del periodista que está para opinar, que está para decir, puede comentar. Acá se da una situación muy especial, que los uruguayos son los inventores de ser los heraldos de llevar una transmisión adelante de fútbol, relatar los partidos de fútbol. Me ha pasado a mí cuando empecé en esto de estar en algún país europeo y que de repente venga una cámara y filme y diga, y esto está loco, mira cómo transmite, qué están haciendo, cómo gritan, cómo se entusiasman, cómo se emocionan. Bueno, es nuestro estilo. Como también nuestro estilo que al lado nuestro hay un comentarista que durante 15 minutos del primer tiempo analice a ver por qué está empatado el partido, por qué lo está ganando un equipo, por qué lo está perdiendo el otro. Y eso nos da la posibilidad de opinar. Y la posibilidad de opinar es una posibilidad democrática de analizar lo que uno piensa y con respeto de decir lo que piensa del trabajo que hacen los demás. Con respeto. En Bogotá yo tengo un gran amigo que es el mejor comentarista que hay en Colombia, que es Carlos Antonio Vélez. Él trabajaba en el Grupo Radial Colombiano. El Grupo Radial Colombiano era un capital de los Rodríguez Orejuela, que eran del cartel de Cali. Y esa empresa de comunicaciones era de ese grupo, Rodríguez Orejuela, en aquella época. Entonces un día me llama por teléfono, no había celular, me llama por teléfono a casa mi amigo Carlito Vélez, dice, mi Alberto, dice que me voy del Grupo Radial Colombiano, dice, porque me mandaron decir que donde yo tengo la oficina en cualquier momento me tienen una bomba y voy a volar, así que me voy. Y me dice, me voy para RCN, la cadena RCN de Colombia. Y verdaderamente se fue. A los 2 días estoy leyendo el diario y leo una bomba explotó en el Grupo Radial Colombiano de Bogotá. Esa fue una experiencia que recibí del propio amigo que por suerte, bueno, se fue en buen tiempo y a buena hora. Hoy es el más prestigioso, siempre fue un gran comentarista y hoy es uno de los más prestigiosos que hay en Colombia y pertenece a la cadena de RCN. Llevó la pelota, levanta la cabeza, se la dio a Cavani, puede venir, ataca Cavani, puede venir, remató para Suárez, puede venir, ¡ay! 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 ¡El uruguayo Suárez! Amigos, escuchamos a los profesionales de Uruguay. Hay profesionales en otros países, como por ejemplo en Italia, donde yo aprendí periodismo, donde la Federación de la Stampa Italiana exige, a través de una ley, que el periodista sea profesional, o sea que tenga que tener un carnet después de haber practicado durante 18 meses sin poder cobrar ningún sueldo, y después de esos 18 meses puede tener un primer tipo de contrato y poder cobrar su pecunio. Después de eso pasa a ser profesionista, con 4 meses de exámenes, y después se hace un examen escrito y oral con escritores o periodistas de alto grado para poder ejercer y tener la posibilidad y acceso a un contrato pleno de periodista. En otros países las reglas son distintas. En Uruguay hay muy buenos periodistas, lo sabemos y lo seguimos, y vamos a seguir con la mentalidad abierta de estos periodistas que tratan de decir la verdad. Hasta pronto con Antivirus. El próximo lunes nos encontramos con otra entrega para pensar con la cabeza.